Comenzaremos a analizar en esta ocasión lo que corresponde al Código del Trabajo, que tiene que ver con el sector privado. Vamos a ver algunas definiciones que trae este código para entender mejor la situación laboral en este sector. Una de las primeras definiciones que tenemos que captar es la de empleador. Y el empleador, dice la ley, dice este código, que puede ser toda persona natural o jurídica. Hemos aclarado ya en clases que la persona natural somos todos nosotros considerados en forma individual. No necesitamos ningún requisito especial para ser considerado como tal. Somos personas naturales desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestro fallecimiento. En tanto que la persona jurídica podríamos resumirlo diciendo que son las sociedades, ya que la ley dice que una persona jurídica es un ente ficticio, o sea, no es una persona de carne y hueso. Las sociedades pueden estar conformadas por dos o más personas, que pueden llegar a ser miles de personas, pero forman una sola persona ficticia, que es la sociedad. Así entonces la sociedad es un ente o persona distinta de quienes la conforman. Por lo tanto, la sociedad, los amigos del arte, por ejemplo, puede estar conformada por dos personas y cada una de esas personas sigue siendo persona natural. La misma sociedad, los amigos del arte, podría estar formada por 1000 personas y las 1000 personas eligen a un representante y ese representante sigue siendo persona natural. La persona jurídica sería la sociedad, los amigos del arte. En otras palabras, el contrato de trabajo entonces lo puede, quien requiere los servicios de otra persona puede ser una persona natural, cualquiera de nosotros puede contratar a alguien y puede ser empleador, como también una persona jurídica puede contratar a alguien, ¿ya? De eso se trata, esa es la definición de empleador. El trabajador, en tanto, puede ser una persona natural solamente, ¿ya? Una persona jurídica no puede ser legalmente considerada trabajadora de otra, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el trabajador independiente es aquel que no depende de empleador alguno, pero tampoco tiene trabajadores bajo su dependencia. Ese es el trabajador independiente. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un documento que refleja un acuerdo mutuo, un convenio. Por lo tanto, esto implica que una vez firmado este contrato de trabajo, una vez que se comienzan a ejecutar las actividades que este implica, ambas partes se obligan a respetar lo que allí aparece. De tal manera que si deciden hacer un cambio, esa decisión tiene que ser entre ambos. Ninguno de los dos puede hacer cambios por su cuenta. Y esos cambios que deberían estar reflejados por escrito también, ya sea en un anexo, ¿cierto? Un documento anexo, o bien se hace de nuevo el contrato. Pero lo importante es que los cambios que se hicieron en el primer contrato siempre queden por escrito y, por cierto, firmado por ambas partes. Como es un acuerdo mutuo, las obligaciones son recíprocas. Se entiende entonces que lo que da uno, ¿cierto?, está en forma equivalente a lo que recibe del otro. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nadie obliga a nadie. El empleador no obliga al trabajador a trabajar con él, ni el trabajador obliga al empleador a recibirlo bajo ciertas condiciones. Este contrato tiene que establecer el tiempo de duración, y el tiempo de duración puede ser un periodo fijo, por eso se habla de contrato de plazo fijo, como también se puede contratar de manera indefinida a alguien. Eso tiene que estar especificado en el contrato, como también qué tareas se van a ejecutar, si se le va a entregar adicionalmente algún beneficio al trabajador, como podría ser, por ejemplo, un departamento, una casa o alimentación, etc. ¿Dónde se va a trabajar? ¿Cuánto se va a pagar? ¿Cuáles van a ser las fechas de pago? Todas esas cosas tienen que estar especificadas en el contrato de trabajo.
Ahora, este contrato no necesariamente se tiene que firmar el mismo día que el trabajador comienza a prestar su servicio, ya que la ley acepta que haya un periodo de prueba. Pero este periodo de prueba no puede ser mayor a 15 días. Y aún estando en periodo de prueba y no siendo aceptada al final la persona, se le deben pagar todos los días que prestó el servicio. El contrato, dijimos, puede ser de plazo fijo o de plazo indefinido. Cuando es de plazo fijo, quiere decir que se establece, por razones obvias, un periodo de término, ¿ya? Y ese periodo por el que se firma el contrato no puede ser mayor a un año. O sea, se puede hacer un contrato por un mes, por 2 meses, etcétera, hasta por 12 meses, no más allá. Pero obviamente se puede renovar, por lo tanto no quiere decir que necesariamente la persona, una vez que completa su periodo de contrato, tenga que irse de la empresa. Pueden haber cambiado las condiciones de la empresa, puede que todavía sea necesaria su participación, etcétera, y por lo tanto se le podría renovar el contrato. Ahora, esa renovación implica, ¿no es cierto?, que se conversó con la persona y llegaron al acuerdo de seguir prestando el servicio. Se subentiende entonces que no hay un documento legal como el finiquito que diga que se está terminando el contrato y que se haga otro contrato para comenzar de nuevo. No, acá estamos hablando del mismo documento, ¿cierto? Tengo un contrato que termina hoy día, por ejemplo, mi empleador conversa conmigo, llegamos a un acuerdo que yo puedo seguir prestando el servicio por otro periodo igual. Se subentiende que en esas condiciones todo lo que aparecía en el primer contrato, a pesar de que ya la fecha de término venció, se subentiende que todas esas condiciones se mantienen, el tipo de trabajo, la remuneración, etc. Entonces, esa es una renovación. Si pasado el tiempo llegamos nuevamente a cumplir el plazo de término de esa renovación, se podría otra vez hacer la misma situación, renovarlo, pero ahí ya sería una segunda renovación y por lo tanto la ley dice que a partir de la segunda renovación el contrato pasa ahora ya a ser indefinido. Ya no se puede volver a hacer un contrato por un periodo corto de tiempo. También la ley dice que el contrato se transforma en indefinido cuando desde el primer contrato al último ya han pasado 15 meses y dentro de esos 15 meses a la persona le han hecho algún finiquito alguna vez y la han vuelto a contratar, pero sumando y restando ya dentro de ese periodo de 15 meses ya cuenta con 12 meses trabajados. De ser así, la ley dice que el último contrato también es indefinido. También el Código del Trabajo nos habla del contrato colectivo. Y el contrato colectivo no es otra cosa que un convenio, un acuerdo al que llegan en una mesa de negociaciones tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de la empresa. Este contrato colectivo está normado por la ley, por lo tanto es fiscalizado por la Dirección del Trabajo. Si no hay acuerdo en ese contrato colectivo primario, los trabajadores incluso podrían llegar a una huelga. La ley reconoce el derecho a huelga en este caso, cuando se trata de un contrato colectivo, o de las negociaciones para llegar al contrato colectivo, mejor dicho. Sea como sea, ya sea que se logró en un primer acuerdo o como resultado de una huelga, al final tiene que haber un acuerdo y ese acuerdo se plasma por escrito y eso es lo que se conoce como el contrato colectivo. Este contrato colectivo, que tiene que ver con nuevos beneficios económicos que la empresa le está otorgando a los trabajadores, tiene una duración mínima de 2 años y una duración máxima de 3. Por lo tanto, al término de ese periodo que va a estar establecido en el contrato, se hará nuevamente una negociación para ver si se mantienen esos beneficios, se mejoran o se disminuyen, dependiendo de las nuevas condiciones económicas por las que esté atravesando la empresa. La negociación colectiva, que es el proceso por el que se llega a un contrato colectivo, se inicia con la presentación de un proyecto de contrato colectivo. El proyecto no es otra cosa que el detalle de lo que piden los trabajadores. Por lo tanto, quiere decir que los trabajadores se han reunido y han llegado a un acuerdo en cuanto a todas las cosas que le van a pedir a la empresa. Y esa la entregan por escrito. Se la entregan al representante del empleador. Este
firmará una copia, ¿cierto? La timbrará y posteriormente los trabajadores harán llegar eso a la dirección del trabajo. Y de esa manera la dirección del trabajo se da por enterada de que en esa empresa comenzó un proceso de negociación y por lo tanto podrá fiscalizar que de ahí en adelante se vayan cumpliendo los plazos que establece la ley para esto. Una vez recibido el proyecto, la empresa está obligada a dar una respuesta dentro de un plazo determinado y la empresa va a hacer exactamente lo mismo, es decir, le va a entregar a los trabajadores su respuesta por escrito, abarcando todos los puntos que ellos solicitaron. También le va a pedir al representante de los trabajadores que firme una copia, que timbrada, esta empresa también la entregará a la dirección del trabajo para dar cuenta de que ellos están cumpliendo, ¿cierto?, con los plazos establecidos por la ley en cuanto al periodo de entrega de esta respuesta. Recibida la respuesta, los trabajadores la llevan a votación para ver si la aprueban o no, lo que se hace por mayoría absoluta. Si no estuvieran de acuerdo, si hubiera mayoría absoluta por rechazar la propuesta de la empresa, ¿cierto?, ellos podrían llegar a una huelga, que en este caso es una huelga legal, porque la ley lo acepta. Y finalmente llegarán a un acuerdo y ese acuerdo se detallará por escrito y eso es lo que pasa a ser el contrato colectivo para esa empresa. Eso sería.